gracias a Dios. Bueno, eso no importa. Muy bien, muy bien. Em, el día de hoy vamos a realizar un repaso de lo que hemos platicado, de lo que hemos conversado, de las lecturas que ustedes han realizado. Después de el repaso, tendremos la oportunidad de abrir el espacio para preguntas referente a lo que es el ensayo y también a lo que es el proyecto. Muy bien. Así que me gustaría que pudieran recordar sin revisar sus apuntes, no se examen mis hermanos, simplemente es para que estemos recordando lo que platicamos, ¿no? Lo que en su momento llegamos a conversar. Y bueno, quiero recordarles que cuando iniciamos, yo les preguntaba qué comprendían por vocación. En ese momento, todos externaron sus comprensiones y bueno, habían muchas maneras de ver lo que es la vocación y sin duda muchas de las comprensiones pues estaban cercanas a lo que en su momento pues ya pudimos profundizar, ¿no? Estuvimos dialogando con diferentes autores que nos ayudaron sobre este proceso de reflexión, sobre la vocación, a entenderla no desde el idealismo, sino entenderla desde la ética cristiana, que en todo momento, en todo tiempo es encarnación. Y si ustedes recuerdan, parte de lo que leímos la base es Jesucristo. Nosotros vamos a definir el servicio, vamos a definir la vocación en función de lo que Jesucristo nos enseña, en función de la persona y de la vida de Jesucristo. Es importante dialogar con otras disciplinas, pero nuestro centro siempre será Jesús. Y no lo abordamos desde una perspectiva tradicional, no porque en sí misma la tradición esté mal, sino desde una reflexión de la fe, desde una reflexión teológica, desde una reflexión pastoral, desde una reflexión desde la misión. Entonces, desde esas realidades tiene sentido lo que es el servicio. Muy bien. Y bueno, en su momento, lo primero que mencionábamos respecto a la vocación es que la vocación en sí misma pues, tiene ya un significado, ¿no? Esta tiene su raíz en el latín y mencionábamos que la misma palabra ya significaba un llamado, ya significaba la respuesta a un llamado que alguien está realizando. Desde la fe entendemos que justamente la vocación es la respuesta al llamado de Jesucristo. Y bien, y durante todo ese tiempo hemos dialogado sobre lo que es la respuesta a este llamado. Cómo la iglesia, cómo el creyente, cómo el líder responde al llamado de Jesucristo, al llamado del Señor. Y hemos observado que no nos llama para escondernos en ciertas seguridades, ciertas comodidades. Hemos comprendido que lo que tradicionalmente se ha entendido como servicio es meramente asistencialismo, son acciones que solo nos llevan al activismo sin transformación, sin una reflexión, sin un impacto en la sociedad, ¿no? Creo que esto ha quedado claro. Ha quedado claro que vocación no es solo una muy buena intención. La vocación no es que yo tenga el deseo de servir o que yo tenga esta disposición porque hoy estoy de buenas, porque hoy estoy contento, porque hoy estoy animado. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro porque en ocasiones uno va a las congregaciones y hay hermanos motivados.
hay hermanos preocupados por el quehacer de la iglesia, pero siempre se reduce a esto. Es que necesitamos animar a la iglesia. Mm, los líderes no son personas que se dediquen a estar ahí motivando a la iglesia, no somos motivadores. De lo contrario, estaríamos perdiendo el sentido de nuestro ministerio. Aunque la palabra animador tendría un poquito más de sentido, no, desde la perspectiva de una persona que entretiene y mantiene alegres a los demás, no, eso es otra acepción del término que considero que estaría fuera del sentido original. Animador viene de ánima y recordemos que ánima y espíritu pues es lo mismo, ¿no? Son traducciones diferentes a lo largo de la historia de la traducción de la Biblia. Ánima y espíritu es lo mismo. Por ejemplo, por lo tanto, una persona que anima es una persona que alienta al espíritu, que fortalece al espíritu. Entonces, en ese sentido, todavía la palabra tendría más sentido si nosotros la tomamos desde esa perspectiva. Pero bueno, regreso a lo que mencionábamos. Este curso inició respondiendo a la pregunta, ¿qué es vocación? ¿Qué entendemos por vocación? Entonces nos dimos cuenta que si la vocación es la respuesta a un llamado, es responder a este llamado, ¿verdad? Eso es vocación. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién nos llamó? ¿Para qué nos llamó? ¿A dónde nos está llamando? ¿Cuál es el propósito de este llamado? Entonces, durante todo este tiempo, pues hemos estado respondiendo esta pregunta. ¿Qué es vocación? Y en la misma respuesta se responde, ¿verdad? Que la vocación ha sido la respuesta al llamado, pero ese llamado tiene un propósito y el propósito es el servicio, es asumir ministerios. La palabra ministerio sí, ministerios o ministro realmente significan eso, ¿no? Servidor y servicios. A lo largo de todo este tiempo, pues hemos estado dialogando sobre de qué se trata entonces el servicio, qué significa servir a una iglesia en México en el siglo XXI, en el año 2026, cuando nos encontramos en situaciones, en circunstancias muy particulares, ¿no? Y para servir, tenemos que entender primero cuál fue el servicio de Jesucristo. Entonces, el servicio de Jesucristo no fue un servicio que pues él se levantó un día y dijo, pues hoy ando muy creativo y como que voy a ir a ponerme al tú por tú con las autoridades. No, Jesús entendió que el servicio tiene el sentido de humanizar a aquellos que habían sido deshumanizados, regresarle la dignidad, la libertad, permitir que estas personas que habían sido vulneradas volvieran a ser completas. Pero para que pudiera eso suceder, las personas tenían que eh, renacer, ¿no? Tenían que nacer de nuevo en esta nueva humanidad que es posible en Cristo Jesús. Pero repito, la nueva humanidad solo es posible cuando nosotros somos liberados de la esclavitud, del sometimiento, cuando nosotros somos liberados de todas estas ataduras que nos destruyen. En el relato del endemoniado de Gadara, en el Evangelio de Marcos, nosotros encontraremos esta historia que es muy poderosa y que el día de hoy nos sigue hablando y nos sigue impulsando a que nosotros como iglesia entendamos cuáles son estas ataduras. El relato dice que cuando Jesús llegó en este proceso para llegar a Gadara, ¿no? Que Gadara pertenecía a Decápolis y Decápolis, justamente Decápolis, significa Deca, sabemos que se refiere al 10, polis son ciudades, las 10 ciudades. Estas 10 ciudades era un asentamiento del Imperio Romano. Este lugar fue delegado, fue apartado por el imperio para que los soldados en retiro tuvieran donde vivir. Entonces, los soldados retirados y sin duda soldados en servicio vivían ahí.
Pero para que ellos pudieran vivir ahí, pues evidentemente a alguien le tuvieron que quitar las tierras. Entonces, este proceso de arrebato tuvo consecuencias. Muchas personas quedaron severamente afectados. Y el texto es muy desafiante porque en el texto nosotros entendemos que el imperio romano no solo es un ejército, es un sistema de valores, sistema de creencias. Hay una forma de tratar a las personas, hay una manera en cómo los demás se comportan, cómo se tratan, la forma en cómo se entiende al mundo, la forma en cómo se interpreta la vida al ser humano y a la misma divinidad. Todo eso puede liberar o puede esclavizar a las personas. Y esto queda claro cuando Jesús le pregunta al espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? Y él responde, Legión. La legión es el imperio. Actualmente vivimos en una sociedad donde la cultura de la muerte se ha apoderado de México. Como bien saben, no solamente nos enfrentamos cuando salimos de la casa a que nos asalten. No, lamentablemente ya hay un sistema, y esto viene de hace muchos años, un sistema que gobierna, y no es el gobierno, lamentablemente, no es el gobierno. Entonces, desde la lectura de Padilla, Padilla le llamará a esto, estas fuerzas, estos poderes, ¿no? Que gobiernan, estos espíritus, esta lucha contra las potestades, utiliza el lenguaje de Pablo. Y nuevamente tiene mucho sentido cuando nosotros entendemos que las personas viven en el pecado, no porque así lo hayan decidido, sino porque no les queda de otra, porque así funciona la vida, porque así les han enseñado a vivir. Entonces nuestras congregaciones se encuentran enfrentando problemas sociales, pobreza, discriminación, violencia, ¿no? De todos los tipos de violencia que pueden existir, suceden en México y sin duda en otras partes en otros países. Es histórico y es lamentable, pero históricamente es el primer eh, cártel o organización criminal que está presente en todo el país. Y la pregunta es, ¿qué pasará dentro de un año, dentro de dos, dentro de cinco? Nosotros no podemos seguir creyendo que la solución para los problemas que enfrentamos sea un presidente, mujer u hombre, o un partido político. En ese sentido, el creyente debe de madurar, debe abandonar ficciones y empezar a tomar la realidad tal y como es y hacerse responsable. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos el día de hoy, en el contexto en el cual nos ha tocado vivir, ¿qué significa vocación de servicio? Entender qué es servicio y no caer en mero asistencialismo. No cometer el pecado de que la iglesia, al servir, lo único que esté buscando es saciar su necesidad de hacer obras buenas, porque la iglesia ha caído en eso. La iglesia cuando va al hospital a dar de comer, cuando va a diferentes lugares o está repartiendo comida a los indigentes, cuando se termina esa labor, la iglesia en ese momento se siente muy espiritual y dice, alabemos a Dios porque hemos sido de bendición. Y ya la iglesia no se vuelve a aparecer, ¿no? El mejor de los casos, la iglesia tiene un rol que visita semana con semana el hospital. Cuando no es así, la iglesia solamente está satisfaciendo esta necesidad de sentirse útil y bendecida. Entonces, por eso es muy importante entender qué es vocación de servicio. Vocación de servicio no es que yo tenga buenas intenciones, no se trata de que yo sea buena persona y por lo tanto lo tengo que demostrar porque una buena persona se supone que se tiene que portar así. Por lo tanto, yo le sigo la corriente al status quo. ¿Qué sucede si nosotros somos una iglesia que le sigue la corriente al status quo? Nos va a pasar lo que le pasó a Job. Job, dice el texto que era un hombre justo, por lo tanto hacía obras justas.
Pero cuando la situación cambió, cuando perdió lo que él creía estable, inmutable, aquello que él se levantaba y decía, si me levanto tengo que utilizar mis dos pies, ver con mis dos ojos, disfrutar de lo que tengo, pero esa es la lógica. Pero cuando la vida se nos viene encima y perdemos a las personas que amamos, la violencia toca nuestra puerta, la muerte toca nuestra puerta, las circunstancias no suceden como nosotros esperemos o esperamos que sucedan. Cuando la vida da un giro de 180 grados, es ahí donde el creyente se empieza a cuestionar, ahora sí, los problemas de la realidad, ¿no? No recuerdo en este momento el nombre de, muchos dicen que fue Albert Einstein, pero muchos dicen que no, no fue él, pero eh, en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, se hizo muy famosa esta frase, ¿no? Vinieron por los judíos y no hice nada. Vinieron por cierto grupo y no hice nada. Vinieron por otro grupo y no hice nada. Pero cuando vinieron por mí, entonces me preocupé. Y muchas veces la iglesia lo que hace es no preocuparse siempre y cuando no nos llegue a nosotros los conflictos, el crimen organizado, la violencia, pero cuando nos llega, ahí la iglesia intenta responder lo que ya se avecinaba. Entonces, nuevamente, la vocación de servicio no se realiza en el aire, como también lo decía el autor John Sobrino, sino nosotros tenemos la tarea, la encomienda de hacer misión en un contexto histórico, bajo circunstancias históricas, y ante estas realidades nosotros respondemos. Ok, permítanme. Hasta aquí, hermanos, algo que ustedes quieran mencionar, algo que ustedes recuerden de todo lo que estuvimos tratando. Ahora sí viene ya el resumen. Adelante, mi hermana Norma. Bueno, a ver si lo puedo plantear como lo tengo en mi cabeza. Cuando nosotros volteamos a ver a Jesús y que Él alimentó y sanó y enseñó, no vino a acabar con la pobreza, no vino a acabar con el maltrato, no vino a quitar el hambre del mundo, vino a acercarnos el reino. Y cuando nosotros, bueno, ahora con esta nueva visión de servicio, que no sea asistencialismo y mucho menos activismo, tampoco vamos a poder acabar con estos problemas, ¿no? A lo mejor, entonces nuestro papel, además de no solo llevar ese sándwich o esos tacos, ¿no? A las personas que están, las personas de calle, por ejemplo, ¿no? Lo valioso que nosotros les estamos dando es acercarles la palabra de Dios, es acercarles y decirles, mira, hay un Dios que te ama, en medio de esta circunstancia que estás viviendo hay un Dios que te ama. Y a lo mejor ni nosotros tenemos los medios para poderlo sacar de ahí. Ay, a lo mejor esta pregunta se oye muy, muy mal, hermano, pero quiero decir, ¿es suficiente llevarles el reino? Para mí sí, pero cuando nosotros vamos y servimos, y si no damos a lo mejor la torta o el sándwich, bueno, les quitamos el hambre ese día, pero porque a mí me conflictó un poco cuando estaba pensando en el proyecto este de servicio, yo le estoy dando forma como pues lo que tengo a la mano es dar asesorías a lo mejor a los niños de esa población en la que estoy, que es una población muy humilde, darles asesorías académicas para que les vaya bien en la escuela. Pero me lo he estado planteando mucho y sí servirá y esto será útil, porque mi idea es avisarles, mamás, les voy a ayudar con las matemáticas o con la comprensión lectora a sus hijos, pero siempre al principio les voy a dar un tema acerca de Dios. ¿Eso es lo correcto? Yo considero, mi hermana, que es una muy buena intención. Y bueno, me quiero regresar a lo primero que mencionaba antes de la pregunta. Eh, sí, es cierto, no se va a resolver el tema de la pobreza. El hecho de que nosotros vayamos y le demos un sándwich, ¿no? A las personas que están en situación de calle, o las personas que están
fuera del hospital. ¿Es cierto? Y la reflexión a la cual nosotros tenemos que llegar es que, ok, ya entendí, ya entendí que no es suficiente, pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Tengo que llevarle esa torta, le tengo que llevar es esa comida que a lo mejor solamente le va a saciar el hambre durante ese momento a esa persona, pero lo tengo que hacer. Pero aquí el avance que nosotros tenemos que hacer, esta madurez que tenemos que hacer en nuestra reflexión, es que entendamos que no es suficiente eso, que hay un problema muy, muy serio en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Ese es un muy buen avance. Siguiente, ok, aunque eso no va a resolver el problema de la pobreza, lo que sí ayudaría es que, por ejemplo, la iglesia sea muy responsable cuando se trate de temas sociales y políticos. ¿A qué me refiero? Es vergonzoso que tengamos una iglesia que no sepa por quién va a votar. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso tener una iglesia que vote siempre por ejemplo, lo voy a decir, en México, no sé en otros países, pero en México, durante muchos años gobernó la derecha. Y uno iba con los hermanos y ¿por quién van a votar? Pues por ese partido todo horrible, ¿no? Que hace daño al país. Entonces, eh, es importante hacer el ejercicio de conciencia, sí, para que nosotros como iglesia empecemos a hacer un proceso crítico de lo que estamos viviendo. Ustedes están ahorita pasando por pensamiento crítico y se dan cuenta que el mexicano, y bueno, no sé, en otros países, pero en primaria, secundaria y preparatoria no está la materia de pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo estarán nuestros líderes? ¿Cómo están nuestros hermanos en la iglesia? Es más, durante mucho tiempo se llegó a decir que el seminario era un grupo de herejes por las enseñanzas que se llevaban a las congregaciones, ¿no? ¿Por qué? Por una carencia en el pensamiento crítico, por no saber razonar. Entonces, regresando a eso, mi hermana Norma, ¿es correcto? Sí, no vamos a hacer a la mejor, ¿verdad? No vamos a cambiar este sistema injusto, pero el acto más espiritual para una persona con hambre es un pan. El acto más espiritual para una persona en situación de calle es que ese día no pase frío, es que ese día pueda comer, porque difícilmente nosotros vamos a convencer, ¿no? Y yo espero que suceda. Pero cuando una persona ya empezó a tener lo que Padilla mencionaba, ¿no? Esta necesidad de acumular y acumular. Es más, todos los que estamos aquí, todos nosotros podemos ser potencialmente víctimas de esa situación, ¿no? Hay hermanos que dicen, no, es que si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, nunca falta esta expresión. Si yo me ganara la lotería, yo haría grandes cosas. Es que no se trata de eso, se trata de, con lo que tengo, con los recursos que tengo a mi alcance, ¿qué puedo hacer para ayudar? Sin que caigamos en estas ficciones, ¿no? De sentirnos mesías, ¿no? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Es preocupante y es alarmante, es triste, es vergonzoso que en un país eh, que, perdón, en un mundo donde ya existen billonarios y el primer trillonario, ¿no? Sigamos con situaciones de hambre. Alguien apenas lo mencionaba, que para que nosotros pudiéramos tener la riqueza que en este momento tiene el trillonario, tendríamos que haber empezado a trabajar desde los 2 años hasta una edad adulta y ganar en cada día, por día, ¿eh? No recuerdo si es por día o por hora, pero hablaba de millón y fracción. O sea, imagínense. Y aún así, ese dinero un ser humano no se lo acaba, o sea, no tendría sentido. Bien, a lo que voy es que estamos en una era donde las personas buscan acumular. Si ustedes recuerdan la lectura de Padilla,
él menciona que uno pudiera decir que solamente los ricos buscan acumular, ¿no? Pero no es así. Resulta que también las personas que no pertenecen, ¿verdad?, a esa clase social, los que pertenecen a la clase social baja, alta, media y baja, baja, que es extrema pobreza, han sido también contagiados con esta ideología. Entonces, mi hermana, bueno, ya me alargué, pero respondiendo a la pregunta, sí es necesario enseñarles el reino de los cielos. Es necesario enseñarle a los niños a no tener una mente de esclavos. Es necesario enseñar a los niños a razonar, a que los niños desde pequeños tengan una forma de ver la vida de manera crítica y los niños lo tienen. El problema es que cuando crecen el adulto le hace daño. El adulto daña a los niños porque los niños por naturaleza tienen estas formas de cuestionar, de preguntar. Entonces sí es importante enseñar el reino de los cielos, pero nuevamente tener una iglesia que sea crítica por quienes van a votar, por qué están ya sea de la derecha o izquierda, si es que hay hermanos que están de la derecha, por qué están ahí, por qué avalan, ¿verdad? Recordemos que detrás de todo partido político hay un marco filosófico, hay que conocerlo antes de decir yo soy de izquierda o derecha. Hay que hacer un trabajo realmente de responsabilidad. Y bueno, hay hermanos que ni siquiera votan, entonces imagínense, entonces la tenemos difícil. Tenemos que concientizar a la iglesia y ser una iglesia más participante, más crítica, más humana. Muy bien. Este, bueno, entonces la respuesta de mi hermana, siempre es necesario hablar de, el reino de los cielos, no reducirlo como un ideal, ¿verdad? Lo que también veíamos, sino hablar del reino como una realidad y que la iglesia sea el signo, ¿no?, del reino de los cielos. Es importante que nuestras congregaciones sean signo del reino de Dios. Si nuestras congregaciones se centran meramente en funciones litúrgicas, hay que incomodar a la iglesia por el bien de nuestros hermanos. Hay que incomodarlos. Eso no está bien. Vean, lo más fácil, por otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, cobardía. Una de ellas podría ser un acto cobarde. Es quedarnos enfrascados en lo rutinario, en lo tradicional. No nos preocupamos por lo que esté pasando a nuestro alrededor. Seguimos alabando al Señor, pensando que el Señor necesita ser alabado, que Él pide ser alabado. Y ya, ¿no? Porque esa es la tarea de la iglesia. Entonces, ese es un verdadero problema. Mis hermanos, un favor muy grande. Como tenemos poco tiempo y nada más es un repaso, y les voy a explicar y aclarar preguntas de repaso del ensayo y también ¿de qué más? Y del proyecto, me gustaría enfocarme en ello. Entonces, mis hermanos, ¿les parece si no es por limitar, ¿verdad?, su participación, sino que su participación sea en un minuto, su pregunta, su comentario, y vamos avanzando, mis hermanos? Le doy la palabra a mi hermano David, después a mi hermano Jumercino, después a mi hermano Rubén, y tenía la mano levantada Dani. Adelante. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, yo les comparto rapidito, en un minuto, mi experiencia. Eh, Cuando yo era pastor, hermano, íbamos a un hospital rapidito para dar, hermanos, también a tortas y dábamos cobertores, pero en honor a la verdad, hermano, yo no iba por los que estaban allá, por los que recibían, sino más bien iba por nosotros, por mí, porque yo recuerdo cuando mi hija se enfermó mucho, hermano, yo pasé 2 semanas y dormía en el estacionamiento. Y la ciudad de Toluca, la conocen, es fríísima, hermano, fríísima, y varios días, hermano, que yo sentía que no comía, y sentía tan rico el atole de los que llegaban ahí, y un pan ahí embarrado con frijoles y un jamón, de verdad. Y cuando yo regresaba a esos lugares, yo pensaba en mí más que en ellos, y me daba vergüenza a mí aprovecharme de la ocasión, porque eso sentía yo, aprovecharme de la ocasión para hablarle de la palabra de Dios a la gente. Y yo sentía que el hecho de estar con ellos, abrazarlos y llevarles algo, era predicarles. Y rápido les comparto la experiencia. Pasado como un año, se me acercó una persona y me dice: pastor, ¿se acuerda de mí? Y yo,
No, 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 la verdad no. Dice, yo estaba en aquel lugar, así, así, me empezó a describir. Y cuando usted oró, dice, yo sentí algo bien bonito, entonces yo voy a una iglesia. A partir de ahí yo voy a una iglesia, dice, me mencionó el lugar lejos. Y yo di gracias a Dios, hermano, di gloria a Dios porque él nunca pisó, la iglesia a la que yo, en la que yo estaba. Y a veces pienso que qué bueno, ¿no? Pero conoció a Jesús y no fue por una predicación, fue por estar con él, por acompañarlos, por orar nada más, porque yo decía que pues no tiene mucho chiste, aquí ya los tenemos juntitos y sufriendo, son vulnerables. ¿Por qué no mejor vamos a donde están, donde no están sufriendo? Bueno, es mi experiencia, rapidito y ya. Gracias, hermano. Sí, mi hermano, muchas gracias. Es correcto. Nosotros, si llevamos lo que es los recursos, lo que vamos a compartir el pan, pero primero predicamos, eso es un acto injusto, es un abuso, porque lo que estamos haciendo es, ocupo tu necesidad como anzuelo para que me escuches. Eso no es ético, es incorrecto. Gracias, mi hermano. Gracias por compartir. Mi hermano, Comercindo, por favor. Sí, hermano, solamente comentar que comentaba que la vocación es respuesta a un llamado. Y efectivamente, como aquí estamos aprendiendo mucho, ahora sí que me quedé pensando cuando le comenté iniciando este curso que íbamos a la cárcel todos los lunes y salía yo muy contento y muy feliz. Pero ya entendí aquí, comprendí que ese no es el objetivo, sino el objetivo es servir, ¿no? Servir al semejante. Gracias, hermano. Amén, mi hermano. Sí, yo creo, mi hermano, que cuando nosotros vamos a servir, es inevitable que tengamos experiencias de gozo. Yo se los mencionaba, yo cuando tuve la oportunidad de estar acompañando a los internos de los anexos, yo salía gozoso, yo salía muy feliz. No porque yo saliera, ay, ya serví, no. Salía feliz porque que realmente se adoraba a Dios. O sea, había una necesidad tan grande de las personas de ser liberadas y el mensaje del Evangelio que siempre es el mismo y que es muy poderoso y que siempre se tiene que estar actualizando, ese mensaje les daba paz. A pesar de su situación, les daba paz, les daba seguridad en el día de mañana de continuar caminando. Entonces, yo considero que sí, la experiencia de servicio nos da gozo, pero justamente, ¿no? Entender que servimos, el servicio es la consecuencia natural de asumir el discipulado. El servicio es consecuencia natural de asumir y cargar nuestra cruz. Es consecuencia. Y en ello también hay gozo. Gracias, hermano. Mi hermano José Robert. Gracias, hermano. Ahorita mencionaba usted que en ocasiones, bueno, y es una experiencia que me pasó a mí. Pasé una crisis porque batallé mucho por encontrar trabajo, chamba, como dicen en el centro de México. Que yo decía, si tuviera trabajo, si tuviera, haría esto. Si tuviera esto, si tuviera coche, pudiera hacer visitación. Si tuviera dinero, apoyaría más. Si tuviera recursos, diezmaría. Pero entré en una crisis en esa curva, hermano. En esa curva que me llevó hasta abajo, la desesperación que afectó también a mi familia. Entonces fue cuando pude comprender y dije, mejor voy a trabajar con lo que tengo. Mejor voy a dedicar mis esfuerzos a lo que tengo. Es cierto que el día que cambie de situación, pues bueno, mis anhelos y mis visiones van a existir. Gracias a Dios, cambió la situación sin buscarla, sin esperarla, etcétera, etcétera. Y ahora, gracias a Dios, también puedo cumplir con aquellos objetivos que me planteaba hace 5 años. Pero todo cambió desde que dije, voy a trabajar con lo que tengo. Hasta aquí nada más. En estos tiempos es mejor gastar mis fuerzas en esto en pensar en algo que no tengo. Nada más es ese comentario que quería también enfatizar con el comentario que usted hacía, hermano. Gracias. Sí, mi hermano, muchas gracias. Sí, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, ¿no? Pues tenemos que aprender a ser fieles desde donde estemos. Adelante, Dani. Paz, hermano. Paz. Nada más quisiera hacer un comentario desde punto personal de que
A veces deseo tener ese temor y esa sensación, esos sentimientos legítimos, porque ahorita al escucharlo, toca temas acerca de a veces nada más sentir la satisfacción personal y llenar esa necesidad de sentirte bien y no ser un amor legítimo, algo legítimo, de algo que te llene por dentro, te nazca por dentro. La otra vez, el día sábado, llega un hermano, en el cual no sé cómo inició la conversación y me dice, oye, no es posible, dice, que un hermano, aunque sea por hipocresía, no me haya extendido su mano. Y me quedé pensando y digo, no puede ser posible que vayamos uno en Cristo, o digamos que vayamos en Cristo y tengamos que decir por hipocresía que me salude. Entonces siempre estoy como que preocupado porque no sea algo fingido y que todo aquello que quiera realizar para servir sea legítimo y no simplemente para llenar esa satisfacción personal. Gracias, hermano. Sí, mi hermano, muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que durante toda la vida vamos a estar con esa lucha, ya que toda la vida estaríamos luchando contra nosotros mismos, ese ego que siempre eh, sale, que muchas veces se resiste a una transformación. Entonces, considero que pues, es una realidad que estaremos viviendo todos los días de nuestra vida. Pues, Dani, gracias por compartirlo. Muy bien, hermanos, pues vamos a avanzar. Les voy a compartir las diapositivas. Voy a abrir nuevamente el micrófono para ustedes cuando termine de compartir el repaso. No sé ni cómo hacerlo grande. Aquí está. Muy bien, ahí estamos, mis hermanos. Y creo que pueden ver mi pantalla sin ningún problema. Muy bien. Bueno, solo es un repaso para que nuevamente podamos integrar todos los elementos que vimos. Eh, los autores con los cuales estuvimos ahí reflexionando, dialogando con ellos, iniciamos con Bonhoeffer y pensé muy necesario iniciar con Bonhoeffer para tener una comprensión saludable sobre la gracia. Y bueno, mencionábamos que la gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia, ya que la gracia barata nos lleva a aceptar la fe, pero sin un arrepentimiento, sin un compromiso, sin realmente asumir una conversión. Entonces, es una fe que se predica, ¿no? Se predica lo que es el perdón, pero sin un verdadero arrepentimiento. Y ahí tenemos un serio problema, porque la estructura del mal, el pecado, se empieza a maquillar de religión. Entonces, en la iglesia, estructuras violentas, estructuras de injusticia y de pecado se normalizan. ¿Por qué? Porque pareciera que es suficiente decir, soy cristiano porque ya acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero no hay ninguna conversión, ¿no? El hermano sigue siendo un esposo violentador, la esposa también violenta, los muchachos viven una doble vida, también los hombres, las mujeres, bueno, ¿qué no decir? Entonces, Bonhoeffer nos hizo reflexionar sobre tener una comprensión saludable de la gracia y entender la gracia no es meramente tener una comprensión correcta, sino tener una vida correcta en función de Jesús, de la vida de Jesús. También aquí comprendimos que la iglesia es llamada, el nombre de la iglesia, iglesia, ¿no? Eclesia representa nuevamente este grupo, este pueblo, ¿no? El pueblo que el Señor ha llamado y somos llamados para salir de. La característica de iglesia es que debería estar siempre en este proceso de salir de la comodidad, de salir de las seguridades para ir a la misión, donde nos encontramos a Jesús.
¿Dónde nos encontramos a Jesús? En la misión, en el sufrimiento de las personas que están padeciendo. Ahí nos encontramos a Jesús. Por lo tanto, este proceso de salir de nosotros mismos, de mi egoísmo, salir de mi comodidad, la iglesia abandonando sus estructuras de poder, sus estructuras de comodidad, sale, y a esto se le llama seguimiento, lo que es el discipulado. Una iglesia, ¿verdad?, que realmente ha escuchado el llamado de Jesús, es una iglesia que encarna el discipulado. El discipulado es la evidencia de la gracia en la vida del creyente. También Bonhoeffer nos permitió reflexionar sobre la obediencia de la iglesia. La iglesia no debe de obedecer en función de un trueque, ¿no? Yo obedezco a Dios porque me va a dar algo, ¿no? Y creo que con ustedes, y yo les preguntaba si la realidad de la vida eterna después de la muerte, ¿no? La resurrección no fuera una realidad en esos términos, ojo, en esos términos, no fuera una realidad, les preguntaba, ¿no? ¿Tiene sentido entonces la fe? Unos dijeron que sí, unos dijeron que no. Si nosotros respondemos que la fe no tiene sentido, si es que nosotros no vamos a obtener esa vida eterna, desde esta forma de pensar, quiere decir que nosotros estamos en la fe porque estamos buscando algo a cambio. O sea, no hemos integrado lo que significa una nueva humanidad. No hemos integrado, no hemos comprendido qué significa nacer de nuevo. Porque si entendemos qué es nacer de nuevo, entenderemos entonces que la resurrección inicia aquí y ahora, ¿no? Si nosotros hemos integrado el proyecto del reino de Dios, entonces comprenderemos que el reino de Dios se vive aquí y ahora. Justo lo que comentaba Dani, a pesar de nuestra carne, y me refiero a carne como naturaleza pecaminosa, a pesar de que esa naturaleza de pecado esté todavía presente en nosotros, es posible, por medio de la gracia, ¿verdad?, vivir en el reino de los cielos que se vive aquí y ahora. Pero para que el reino de los cielos sea una realidad que afecte positivamente a la sociedad, que impacte positivamente a la sociedad, es necesario que la iglesia, siendo nueva humanidad, se transforme en una nueva sociedad en función de diferentes valores, diferentes principios, con ideas claras, con una lectura real de la vida desde la perspectiva del reino. Entonces, la obediencia sencilla nos lleva justamente a obedecer sin poner medias tintas, ¿no? Tener una obediencia, tener esta respuesta radical al llamado de Jesús. Y yo mencionaba lo anterior porque en muchos de los problemas, ¿verdad?, que la obediencia presenta es justamente eso. Yo sigo a Dios si voy a obtener algo, voy a seguir a Jesús si a cambio voy a recibir algo que sea beneficioso para mí, ¿no? Que es un beneficio para mí. Entonces, muchas personas siguen la fe porque van a conseguir algo. Y el día de hoy así sucede. En muchas congregaciones, ser parte de cierta iglesia, de cierta institución, de cierta congregación, es un tema de prestigio, es un tema de estatus. Eso pervierte, evidentemente, el proyecto de ser iglesia. Entonces, la obediencia sencilla es obedecer dejando todo, abandonando todo. Y aquí, en una clase mencionábamos que no se trata que el pastor, el líder de la iglesia, va a abandonar a su familia, porque también esto sería una desgracia. No, significa que no existe nada que pueda limitar nuestra disposición de servir y que yo voy a amar a mi familia en función, ¿verdad?, de esta nueva forma de relacionarme a partir de Cristo Jesús, en función de Cristo Jesús. ¿Ok? También observábamos que reflexionábamos referente al tema de la cruz y mencionábamos que la cruz es la evidencia de una persona que ha seguido a Jesús, que ha asumido el discipulado con todos sus costes. La cruz es la evidencia de un discipulado genuino. ¿Y qué es la cruz? Mencionábamos que son las consecuencias
de seguir a Jesucristo. Son las consecuencias de encarnar el reino de los cielos. Y mencionábamos que la cruz, pues no es negociable, ¿no? No se puede evitar, la cruz es parte de la vida. Y mencionábamos que a Jesús, ¿verdad? Le sucedió. Jesús se enfrentó a un poder que deshumanizaba, que mantenía estructuras injustas, que abusaba del débil. ¿Y qué le pasa a una persona cuando se enfrenta a este tipo de poder? Lo matan, lo crucifican, ¿no? Lo destruyen. Y fue lo que le pasó a Jesús. Entonces también es importante que reflexionemos que realmente lo que nos salva a nosotros no es la muerte de Cristo, sino es su vida. Es su vida la que nos salva. Bien, también con el siguiente autor vimos este nuevo paradigma que necesita la iglesia del Jesús liberador. Entonces, veíamos, platicábamos sobre esta realidad de entender la misión, entender la vocación nuevamente desde Jesucristo. Y desde este nuevo paradigma, comprendemos que el lugar teológico no es la academia, el lugar teológico no es meramente el seminario, sino que el lugar teológico es el lugar del pobre, del oprimido, de los menores. El lugar teológico es el lugar, el momento, ¿no? Las circunstancias donde las personas sufren, donde son oprimidas, donde son violentadas. Ahí, desde ahí, se hace teología. Entonces, el sobrino nos compartía esta hermenéutica o esta forma de leer la realidad y de leer la Biblia. Él hablaba sobre esta circularidad hermenéutica, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que nosotros leemos la Biblia, tenemos que leer nuestro contexto. El contexto nos permite tener una lectura actualizada de la Biblia. Desde nuestro contexto, nosotros podemos tener hermenéuticas liberadoras. Bien, ahora, con esta lectura, con la palabra de Dios que ya ha sido leída desde esta realidad, bueno, ahora esta realidad nos permite ver con esperanza el contexto, nos permite entender el contexto desde los ojos del Señor. También veíamos que desde este proceso de lectura es importante que el creyente aprenda a leer los signos de los tiempos, ¿no? Estos signos de los tiempos, evidentemente, es un pueblo que sufre, un pueblo que está padeciendo, un pueblo que pide la intervención de Dios, pero también dentro de estas realidades hay personas que asumen el ministerio profético, que levantan la voz, que hablan de la justicia del Señor, que hablan de este seguimiento, ¿no? de Jesucristo, encaran el ministerio de Jesucristo en todos los aspectos, porque son ellos también los que están viviendo, los que están compartiendo las heridas. Y desde aquí entendemos entonces que el acompañamiento de iglesia no es desde afuera, es desde adentro. El acompañamiento de iglesia se hace desde la compasión, no desde, pues, la distancia, desde las reflexiones. Hemos entendido entonces que la cristología se tiene que hacer desde abajo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos esperar que la élite reflexione a favor de ellos. No, porque no comparte el dolor, porque no comparten las circunstancias. Entonces, la cristología se tiene que hacer desde el pueblo, desde nuestra gente que sufre. Para eso se requiere una nueva imagen de Cristo, una nueva imagen de Cristo que no está a favor de las dinámicas del poder, este poder que abusa. Esta nueva imagen de Cristo nos permite entender un Cristo desde nuestras realidades que vivimos en Centroamérica, en Latinoamérica. Esta nueva imagen de Cristo está a favor de parte del que sufre y no es parte de esta cultura que ocupa el poder para imponerse. Por lo tanto, cuando nosotros integramos la reflexión, el discipulado, cuando nosotros integramos todos estos elementos y los llevamos a la obra, a esto se le llama Cristopraxis. Bien, desde la misión integral reflexionamos que ante un mundo que
es víctima del Dios del mercado, ante un mundo que en este tiempo el Dios del mercado determina el valor de las personas, determina la dinámica de la vida, determina la forma en cómo nos relacionamos. Desde la misión integral entendemos entonces que el Evangelio se ha reducido a una ideología. El evangelismo es ahora un producto en el mercado, es un producto que el mercado oferta y por lo tanto hay diferentes denominaciones que están ofreciendo sus productos, como por ejemplo en Puebla, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara. Bueno, no sé si en Guadalajara suceda, pero en las ciudades más grandes que tiene nuestro país, en cualquier lugar encontramos universidades, ¿no? Y lo que antes no sucedía es que las universidades salieran a las calles a buscar alumnos, ¿no? Antes de entrar a una universidad, todavía en algunas universidades, los alumnos tenían que demostrar que tenían las competencias necesarias, suficientes, para pertenecer a esa a universidad. El día de hoy no. El día de hoy las universidades, como ven al alumno como una fuente de ingresos y es pues la forma en cómo lucran con el conocimiento, ojo, no es, las universidades al final de algo tienen que vivir. Las universidades es un sistema que así funciona, pero el propósito aquí ya no es preparar al alumno en sí, ya no es tener excelentes alumnos que en el futuro puedan ser agentes de cambio, ¿no? En este país. Lo que a las universidades les importa es meramente, pues, enriquecerse por medio de esto, ¿no? Lamentablemente, pareciera que las iglesias, al igual que muchas empresas, ¿no? Han caído en la misma dinámica. Salen a las calles buscando clientes con el propósito, evidentemente, de crecer, no en fe, no en madurez, no en la espiritualidad. Pareciera que las iglesias lo único que les interesa es crecer en número. Lamentablemente, esta ideología pues ha permeado en nuestras congregaciones. Muchas congregaciones y muchos líderes, porque los he escuchado, les preocupa cuando el sobrevedor, por ejemplo, a los pastores, les pide la lista, ¿no? Después de los bautismos y la cena, hay una encuesta, hay un registro que se realiza. Entonces, el sobrevedor lo que hace es, pues, ese sondeo, ¿no? A ver cuántos bautizaste en este año, aunque es evidente, la iglesia, si está en este proceso, ¿verdad? De formación de creyentes y evangelizando, que ya hemos visto, si no me equivoco, sí, sí, sí lo vimos. La evangelización no es repetir un discurso, ¿no? Vender humo, no, no se trata de eso, pero bueno, repito, esto ha permeado nuestras congregaciones y muchos líderes cuando llega este momento se preocupan porque no hay bautizados. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Pues empiezan a aventar a las aguas a quien pues a quien no ponga resistencia, ¿no? Tú ya estás listo, tú ya tienes que bautizar, van para el agua, y eso fue todo. No hay un discipulado, no se lleva un proceso de madurez, de acompañamiento a esa persona para que pueda crecer, ¿no? La persona es abandonada, la persona, pues, por gracia del Señor, continúa su crecimiento y bueno, pues realmente la gracia del Señor se manifiesta. Entonces, repito, Padilla nos permite reflexionar sobre lo que es el Evangelio y en esta sociedad de consumo a lo que se ha distorsionado, ¿no? Una ideología del evangelismo, una mera caricatura y es el evangelismo. Em, También se mencionaba sobre, Padilla hablaba sobre esta realidad del reino de los cielos y evangelización. No se puede hablar de evangelización si no se habla en los términos del reino de los cielos. Evangelizar, repito, no es un discurso. Evangelizar tiene muchos elementos y los elementos los vemos en Jesús. Jesús servía, ¿no? Jesús era un servidor. Jesús enseñaba y también Jesús
lo que hacía era predicar el querigma, el anuncio del día del Señor. Entonces, hay muchos elementos del reino de los cielos, muchos elementos que nuevamente se conectan con las circunstancias históricas. No se puede hablar de evangelio o evangelismo con una desconexión histórica. También se mencionaba sobre la misión integral. ¿Qué es la misión integral? Pues una misión que tiene efecto, que tiene consecuencias, que tiene un impacto en todas las dimensiones de la humanidad, de la sociedad, de las personas. Se mencionaba también sobre este conflicto espiritual en lo histórico, y es importante que la iglesia aprenda a discernir, que aprenda a identificar estos poderes, ocupando el lenguaje de Pablo, estos poderes espirituales que esclavizan, que llevan a las personas a meras idolatrías, ¿no? Y el problema de la idolatría es que la persona se reduce a un sacrificio, se reduce a, bueno, ¿por qué menciono sacrificio? Porque en las tradiciones o en las religiones paganas, así les vamos a llamar, las religiones paganas, en muchos de los cultos habían sacrificios y lamentablemente en muchos de estos sacrificios habían animales, pero también infantes. Entonces, entendiendo esta realidad, podemos comprender que el ser humano muchas veces pues, es víctima de estos sistemas de valores, de estas estructuras del poder. Bien, regresando a lo que Padilla nos permitió reflexionar, entendemos que existe un conflicto espiritual que la iglesia tiene que tener los ojos abiertos, tiene que estar siempre despierta, siempre atenta y desde una voz profética, denunciar, levantar la voz, tiene que identificar realmente cuáles son las estructuras de poder que lo que buscan evidentemente es arrebatarle a las personas la libertad, arrebatar lo que es propio de nosotros, la dignidad y muchas realidades más. Bueno, también Padilla nos permitía reflexionar sobre la iglesia como comunidad alternativa del reino. Bueno, recuerden, una alternativa siempre es algo diferente. Una alternativa es algo que es relevante, una alternativa, y esto lo vemos en Jesús, cuando él estuvo en este plano terrenal. Jesús cuando llegó no solo existía la religión judía. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús llegó a este plano terrenal existían diferentes grupos judaizantes. O sea, en el tiempo de Jesús estaban los fariseos, saduceos, estaban también los celotas, ¿no? Habían tantos grupos judaizantes, estaban los esenios. Entonces Jesús pudo identificarse y sumarse a un grupo, por ejemplo, los fariseos. Los fariseos era un grupo muy respetado porque, pero vaya, un grupo con un gran privilegio por el tema de su preparación, de su formación. Los esenios también era un grupo muy selecto. Estaban también los que acabo de mencionar, por ejemplo, al grupo que pertenecía a Pedro, ¿no? Los celotas. Era un grupo que defendía su fe con la espada. A lo que voy con todo esto es que Jesús tuvo de dónde tomar. Jesús pudo haber participado de cualquier grupo, pero no lo hizo. Entonces, Jesús no se identifica con ninguno de los grupos, pero Jesús tenía muy claro, ¿verdad? El anuncio de los profetas. Jesús encarna entonces las promesas de los profetas, asume en su propia vida el proyecto de Dios y se compromete a tal punto con el proyecto de Dios que entrega su propia vida. En ese sentido, la iglesia, al ser seguidora de Jesucristo, tiene que ser una comunidad alternativa, diferente a lo que existe, pero no, ¿verdad?, de caer en esta situación de elitismo, ¿no? De sentirnos tan diferentes y despreciamos a los demás, como a lo largo del cristianismo ha sucedido. No, por el contrario, la comunidad de la iglesia es alternativa porque es comunidad del reino de Dios, pero al mismo tiempo está abierta para todo el mundo. Bien, a grandes rasgos fue lo que vimos durante este lapso de reflexiones. Muy bien. Ahora, ¿qué hay con el ensayo y qué hay con el proyecto de servicio? Muy bien, vamos con el ensayo.
Muchos de ustedes creo que ya avanzaron con el ensayo. El ensayo, a grandes rasgos, ahora sí pueden abrir sus micrófonos y pueden intervenir. Muy bien. El ensayo tiene el propósito de elaborar, pues, una reflexión, ¿no? Elaborar, ustedes ya tienen las lecturas, hicieron sus propias reflexiones, integraron diferentes elementos a su sistema de valores e ideas. Bien, a partir de esto, ustedes van a elaborar un ensayo, ¿no? Donde ustedes van a tener la oportunidad de aterrizar todas estas ideas en su realidad. Entonces, esta nueva cristología, esta reflexión del reino y de la gracia, ¿cómo se aplica a la vida de la iglesia local? Ante los desafíos contextuales, los que hemos mencionado, los sociales, culturales, laborales, sociales y económicos, cómo la iglesia tiene que encarnar la misión, de qué forma. Entonces, yo les pido que en función de su contexto, de su realidad, ustedes puedan pues, elaborar esta reflexión, ¿no? Estos temas, cómo ustedes los capitalizan y cómo los aterrizan a sus propios contextos. Bien, aquí les recuerdo los temas claves, ¿no? Hablamos del precio de la gracia, Jesús como liberador y la misión integral. Me gustaría, bueno, ahora se los menciono. Entonces, también les propongo ahí unas preguntas. ¿Cómo define Jesús, cómo redefine, perdón, Jesús tu vocación de servicio? Desde sus reflexiones, ¿cómo ustedes consideran, verdad? Qué es a lo que el Señor ahora les ha llevado, les ha motivado, les ha movido? Me refiero a este cambio de comprensiones, cómo ha sucedido, ¿verdad? Este proceso cuando ustedes iniciaron, ¿no? ¿Qué entendían por vocación de servicio? Y ahora, ¿cómo entienden la vocación de servicio? Ujú. Isabel, mi hermana, adelante. Sí, hermano, una pregunta. ¿El ensayo tiene que ser a computadora o escrito a mano? De preferencia, yo sé que ahorita se está recomendando que por diferentes razones sea a mano para poder garantizar que el alumno pues, lo está haciendo. Pero tengo muy mala vista, no es que ustedes tengan mala letra, yo tengo muy mala vista, entonces me cuesta leerlos. Entonces por eso les pido, mis hermanos, que sea a computadora. Por favor, mis hermanos, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí están las preguntas que les invito a que respondan. Es más, si ustedes pueden proponerse más preguntas que les haya inspirado algún capítulo de las lecturas que ustedes realizaron, las pueden realizar. Si ustedes quieren darle por otro lado, pero que tenga que ver con la vocación de servicio y quieran integrar otro elemento que no aparezca aquí, lo pueden hacer. Ahorita, de manera muy general, la diapositiva se ve lo que les mandé, pero en las hojas que les mandé, todo está mucho más claro. Creo que no hay mayor tema con el tema del ensayo, ¿ok? Bueno, no leí la siguiente pregunta. Esta nueva comprensión, ¿qué impacto positivo tiene en sociedades marcadas por la injusticia, consumismo, los problemas sociales que hemos mencionado, violencia, pobreza, corrupción y espiritualismo superficial? ¿Qué implica seguir a Jesús en tu contexto? ¿Qué significa, no, seguir a Jesús el día de hoy? Muy bien. Siguiente. Esto es con respecto al ensayo, ¿ok? Y bueno, les mencionaba que máximo, pues, dos cuartillas. Yo creo que en dos cuartillas la idea puede quedar muy, muy bien asentada. Bien, vamos con el proyecto de servicio. El proyecto de servicio, igual los fundamentos teológicos del proyecto, ahí también se los posteado, referente a la misión, y también en el proyecto, en el documento, en la guía que les comparto, eh, el proyecto está enfocado en encarnar la misión, ¿no? Entonces, ahí se describen acciones prácticas del proyecto, que es la forma en cómo llevamos la fe de Cristo a la práctica. Y aquí surgió una pregunta en su momento referente a las 8 líneas de acción. Voy a dejar de compartir, permítanme tanto. Ok. Eh, Hubo una pregunta respecto a las 8 líneas de acción. No le dan mucho caso a las 8 líneas de acción.
Eso aplica solamente para los hermanos de México. En México, en el plan de trabajo, el plan de misión que el departamento de misión en su momento propuso para la iglesia, hemos estado trabajando ya algunos años ya con las líneas, las 8 líneas para la iglesia local. Bueno, ¿por qué las mencioné? Porque al final las 8 líneas de acción tienen el objetivo de encarnar la misión. Entonces, las 8 líneas ya están definidas. Hay una descripción de cada línea. Ujú. Aunque todavía se tienen que seguir trabajando y se tienen que seguir elaborando el día de hoy, eh, puede también ser elementos para poder encarnar lo que es el proyecto de servicio. Entonces, repito, el proyecto de servicio tiene el propósito de fortalecer la vocación de servicio de la iglesia en general, de la iglesia local, mediante la elaboración de un proyecto comunitario, inspirado en la enseñanza y la praxis de Jesús y en las propuestas de los autores que ya hemos mencionado. El propósito también es concientizar a la iglesia sobre los desafíos actuales de la sociedad. Bien, aquí es tarea ya de ustedes, de la iglesia y de los líderes, profundizar en ello. Más adelante, ustedes tendrán la oportunidad de adentrarse a los problemas sociales de México y ya será una forma ya de poder atender de manera ya muy específica, ¿no? De acuerdo a los problemas sociales. Que para cuando ustedes tomen esta materia, seguramente, ¿verdad? Muchos van a continuar y posiblemente estemos atravesando otras realidades. Entonces, el propósito del proyecto es que se encarne el reino de los cielos atendiendo con un compromiso radical a necesidades de las personas en situación de riesgo. Y bueno, ya hemos mencionado, ¿no? ¿Quiénes son las personas que se encuentran en situación de riesgo? Pueden ser miembros, simpatizantes o personas en general. Ok, el proyecto debe contener, aquí voy a explicar, ¿qué es un cronograma? Que yo creo que muchos conocen el cronograma. A grandes rasgos es un diagrama que establece tiempos, que establece las fechas en cómo ustedes lo van a elaborar. Puede ser un cronograma sencillo. Cuando ustedes van a iniciar, cuando ustedes se proponen iniciar, ¿en qué etapa estarán ustedes haciendo la retroalimentación? Aunque aquí no lo mencioné, en los proyectos es muy importante realizar esta etapa, ¿no? De la retroalimentación para ver si le vamos dando por ahí o hacemos ajustes, ¿no? Que muchas veces son necesarios los ajustes para que el proyecto realmente pueda atender las necesidades que se buscan resolver por medio de este proyecto. Muy bien. También les mencionaba aquí algunos fundamentos teológicos del proyecto, ya los mencioné, no tendría sentido volverlos a leer. Pero en este, muy bien, ya en el siguiente lugar, en el siguiente apartado de este proyecto les menciono los elementos propuestos para elaborar el proyecto y el primero es el diagnóstico. Recuerden que en algún momento les pedí de favor que hicieran un censo, que levantaran un censo de su congregación. El censo tenía el propósito de saber cuántos niños, adolescentes, jóvenes, hermanos, hombres, mujeres, adultos de la tercera y cuarta edad, enfermos, hermanos discapacitados, hay en nuestra congregación. ¿Por qué? Porque eso dice mucho. Ejemplo, si en nuestra congregación hay más niños que adultos, la misión dentro de la congregación, el servicio que se va a realizar, pues va a ser diferente. Aquí quiero también hacer una aclaración. Es importante que ustedes definan en el proyecto a quién va referido o a quiénes va referido el proyecto. Por ejemplo, se pueden centrar hacia afuera de la congregación o hacia adentro de la congregación. Ujú. Eso es muy importante, que ustedes también establezcan hacia dónde va dirigido el proyecto. Mi hermano Miguel, Hermano, yo tengo una pregunta conforme ¿cómo se dice?
el desarrollo del proyecto, porque, bueno, no sé cómo sea en México, pero aquí en Estados Unidos, cuando uno, por ejemplo, quiere hacer algo más allá fuera de la iglesia, a veces cuando quiere ir, de hecho, hasta un hospital o eso, aquí se tiene que pedir permiso primero para poder trabajar en instituciones así. Hasta, perdón, hasta cuando se visita la corte. Bueno, en el estado de Washington es así, entonces todo se basa como en ciertas normativas que hasta uno tiene que, por ejemplo, contactar al superintendente de aquí, y si me entiendes, o sea, para ese tipo de procesos. Entonces, no sé si sea lo mismo en México o... Pues para el mexicano que es ordenado, sí. Cuando no, pues se hace como Dios les da a entender. Sí, lo adecuado es pedir autorización. Por ejemplo, cuando la iglesia va bueno, yo creo que es obvio, ¿verdad? Cuando uno va a la cárcel a hacer misión, cuando uno va a compartir la palabra y también va a realizar servicio, es toda una documentación que yo cuando iba al hospital también nos pedían una carta y nos daban una carta de autorización. Entonces, a partir de esta carta podíamos hacer, ¿no? Y normalmente siempre es el pastor quien hace. Muchos hermanos aquí son pastores, muchos no lo son. Por eso es importante que ustedes hablen con los líderes, ya sea consejo local, consejo de ancianos, junto con el pastor, para que si ustedes llegan y le dan el documento a los líderes, pues es probable que los líderes lo archiven, no le hagan caso, pero si ustedes, ¿verdad?, le explican al pastor, le explican a los líderes el por qué van a realizar este proyecto de servicio, pues pueden ustedes concientizar a los hermanos, ¿no? Para que también se sumen y no haya ningún tipo de complicaciones, acepten participar. Ahora, sí, son diferentes las realidades. Creo que me queda muy claro que en Estados Unidos cuidan mucho los procesos, ¿no? Cuidan mucho la legalidad de los procesos. Entonces, considero que sí hay que investigar qué hay que hacer para que se realice, que eso no sea un obstáculo para realizarla. Pero también, repito, hay la opción también de hacerlo, bueno, que creo que en Estados Unidos al final va a tener que ser así. Se puede realizar dentro de la comunidad de ciertos, ¿no?, donde pertenece la iglesia, pero creo que en Estados Unidos hay una particularidad. Las personas que llegan a esa congregación, la mayoría no viven ahí, viven muy lejos, ¿no? Bueno, mi hermano Miguel, Sí, tienen de un hecho, enorme desafío. ay, no, de hecho hay personas que a veces hasta se trasladan horas para llegar a la congregación, de hecho, pues para asistir a la iglesia donde estamos nosotros. Hay hermanos que vienen de Portland, de diferentes ciudades para Órale. congregarse con nosotros. Y en México estamos a media hora y llegamos tarde. Qué vergüenza. Bueno, mi hermano Miguel, pues yo creo que lo van a poder resolver. Y me gustaría saber, hermano, cómo lo están haciendo allá también para aprender, ¿no? Para aprender de qué forma se tiene que trabajar en Estados Unidos. Sí, hermano. Muy bien, mi Gracias. hermano. No, gracias. Gracias. Mi hermana Blanca, Susana. Sí, hermano, tengo una duda sobre el cronograma. En mi iglesia ya hice esa encuesta me voy a enfocar en visitación a adultos mayores, que ahora sí que eso es lo que hago. Pertenezco al Ministerio de Visitación para adultos mayores y en los últimos meses se ha extendido a toda la iglesia porque también nos dimos cuenta que la iglesia en general pues enfrenta diferentes situaciones y muchas veces la parte de visitarnos unos a otros no se hace. Entonces se creó ese ministerio pensando en cubrir esa área en específica. Entonces yo ya tengo esa parte, o sea, sí la quiero seguir desarrollando y mi pregunta es, el cronograma, yo lo hago con fechas reales de las que voy a llevar a cabo el próximo año y lo voy a hacer, no sé, por trimestre, que es lo que estamos manejando. Y hacemos un cronograma de visitación y ya tenemos las fechas a quienes vamos a visitar. No sé si así es el cronograma, Es correcto, mi hermana, así es. o sea, los Sí, nombres de las personas. sí, puede colocar los nombres o igual puede.
omitirlo. Por ejemplo, les puedo compartir también cronogramas que he utilizado en proyectos de grupos familiares y hasta para ellos sí es importante tener cronogramas porque después del grupo familiar teníamos la oportunidad, necesitamos tener un espacio, nosotros lo hacemos en sábado para meditar qué fue lo que se hizo bien, qué se hizo lo que hizo no tan bien, ¿verdad? Pero mi hermana, el cronograma es muy importante, puede dejar, al final lo va a hacer, ¿no? Al final va a dejar ahí los nombres, mándelo así, hermano, sin tema alguno, lo puede realizar así. Ah, Ujú. perfecto. Gracias, hermano. No, gracias a usted. Edith, adelante. Pasa vos, hermano. Yo Pase tengo vos. una duda con respecto a mi proyecto también. Yo lo estoy haciendo enfocado a la femenil, en específico a víctimas o hermanas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Este, lo estoy enfocando más a la cuestión, bueno, acompañado de mi profesión, que es la psicología. Entonces, mi pregunta como tal sería, viene un apartado en la parte de abajo que dice misión, que dice que puede ser un proyecto interlocal. Dice, los desafíos pueden ser atendidos de manera más eficiente cuando más de una iglesia comparte la tarea de servir a sectores vulnerables o a necesidad. Aquí me genera un poquito de conflicto o bueno, de duda, si puede ser o si tiene que ser específicamente nada más para la iglesia como tal o puede ser extendido también, por ejemplo, a comunidad, no sé, de vecinos o amigas de las hermanas de la femenil o algo, más que nada porque va a ser un punto de apoyo como tal en la iglesia, pero no enfocado directamente al evangelismo. Entonces es como que lo que me causa un poquito de conflicto. Sí, sí, No mi sé hermana, sí, cómo. sí se puede hacer. Y ahí cuando me refiero al hacerlo de manera interlocal, es porque muchas veces necesitamos de mayor estructura para poder realizar los proyectos. Entonces, trabajar con otras congregaciones nos lo facilita. Así como usted lo menciona, también una ocasión cuando teníamos que atender un hospital y anexos, lo que hicimos a nivel sector, eran un total de 12 congregaciones, dividimos la región y determinamos qué congregaciones atenderían los anexos porque los anexos tienen ciertos días específicos que se les puede visitar, a veces los pastores no podían, porque era entre semana, y trabajan, la mayoría son voluntarios, o sea, las iglesias se enfrentan a varios desafíos, que el pastor no puede ir, pero la iglesia al final lo tiene que hacer, bueno, varias realidades. Entonces, al final hacer el proyecto de manera interlocal nos ayudó mucho a nivel sector. Se sumaron las iglesias, pudimos realizarlo y a Dios gracias pudimos hacer un muy buen trabajo. Yo creo, Edith, que el hecho ya de trabajar con personas que no son de la iglesia y les están ayudando a las personas, en sí es un tema de misión, ¿no? Es un tema de misión y qué bueno que lo están haciendo así. Así es que, muy bien, Edith. Puede ser interlocal. Igual en el documento puedes especificar qué distrito y qué sectores, no sé cómo estén por allá, ¿no? Creo que, Estamos adaptándonos, ahorita no sé qué sector seamos, pero sé que es el nuevo distrito 3 en Tamaulipas. ajá, Entonces, sí se ve bastante ese tema ahorita por la cuestión de migración y pues hermanos que están llegando a la iglesia, pero con costumbres también un poquito más arraigadas en cuanto a la violencia hacia la mujer. Entonces, mm, sí, sí me interesa mucho trabajar en eso. Gracias a Dios, mi pastor también está apoyando mucho esta idea. qué bueno. Pero como no estamos mezclando la cuestión de evangelismo como tal, por eso era mi duda. Si aún Ujú. así se puede abarcar a personas que no son todavía de nuestra religión como tal. Sí, 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 no, completamente. Sí, porque al final es servicio. Ujú, es servicio. Muchas gracias, hermano. Sí, y una de las consecuencias del servicio es justamente que en su momento podemos nosotros compartir el proyecto del reino de los cielos. En su momento y si las circunstancias se dan. Muy bien, Edith, gracias. Mi hermano Rubén, adelante. Gracias, hermano. Tengo una duda, hermano. Ahorita que estoy viendo aquí parte del proyecto de servicio,
yo ya había hecho algo similar en una congregación que estuve. Ahorita estoy en una congregación que tengo alrededor de 3 meses. En aquella congregación era director local de misión y bueno, por gracia de Dios se dio así sin conocer este proceso, pero siempre con esa energía que tenían todos mis hermanos, vi como que todos querían servir. Analicé la comunidad y todas las calles sucias. Entonces todos salimos a barrer, hermanos, con las camisetas de la ID7. No representábamos a una iglesia, pero sí representábamos a la ID7. Salimos a barrer, todos decían, mira, esos de la ID7 salimos en 2 o 3 ocasiones en año y medio y participábamos todos, desde los niños hasta el adulto que no podía caminar. ¿Qué hacían los adultos mayores de 85 años, 80? Se quedaban orando en la iglesia, se quedaban orando en la iglesia por nosotros, porque es una comunidad muy violenta, donde hay drogadicción, marginación, un sinfín de cosas. Y mi pregunta es, bueno, en la nueva congregación apenas tengo tres meses. ¿Es algo similar la misma comunidad o la misma colonia? ¿Pudiera aplicar el mismo proyecto de servicio humano, pero ahora con estos enfoques de la gracia cara, de la cristopraxis y de la misión integral, hermano? Quiero recapitular, mi hermano, para ver si a mí me quedó claro. Sí. Entiendo que el problema que existe en la región, pues es un tema de salubridad, o sea, no hay el servicio de limpia, ¿no? O sea, no se limpian las calles, está sucio, ¿es correcto? Eh, sí, atendimos eso y también atendimos zonas donde había gente, inclusive, fumando droga, hermano. Ahí ellos nos respetaban, hermano, nos respetaban lo que estábamos haciendo, los atendíamos también porque nos los encontramos en el camino, nos encontramos también lo voy a decir tal Muy cuales son bien. los conceptos homosexuales, lesbianas, y atendíamos eso, hermano, como con la limitante nada más de escucharlos, con la limitante de atender su necesidad superficial. Ahora con este proyecto, Perdón, mi hermano, para que me quede más claro, ¿a qué se refiere con los atendíamos? los atendíamos al escucharlos, hermanos. Ellos Ujú. no se sentían rechazados. Ellos sentían como que una tranquilidad para platicar con cristianos, siendo Ujú. ellos como eran. Entonces, eso generó un impacto en la iglesia, porque también, como fuimos con camisetas, representamos a la iglesia. Entonces, no decían ellos, son de la iglesia tal, sino son de la iglesia de Dios. Entonces, mi duda es esta, hermano, que si pudiera aplicar lo que ya hice en la otra iglesia, que la comunidad, digo, ah, acá en Monterrey, muchas iglesias han nacido en comunidades donde hay marginación, violencia, Sí, drogadicción. sí, sí. Entonces, ¿pudiera aplicar esto mismo, hermano? Sí, pero complementarlo, mi hermano. Vea, una característica del servicio es que se tiene un impacto positivo en la vida de las personas. Ajá. Y lo que se hace tiene un sentido. Tiene un sentido claro para quien lo hace y también para quien lo recibe. Entonces, ¿a qué voy? En su momento tuve la oportunidad, perdón, mis hermanos, de trabajar con igual, en la Sierra Norte, es un lugar muy, muy marginado. Y tuve la oportunidad de llegar a esa iglesia. Cuando llegué como pastor, recuerdo que el kiosco del centro estaba sucio, o sea, sucio, era el basurero del pueblo. Era el kiosco, la parte más central del pueblo, la parte representativa de la comunidad,
y las ratas eran conejotes y estaban dando sus vueltas y vaya, y eso ya decía mucho de cómo vivía la comunidad, ¿no? Entonces, lo menciono rápidamente, lo que hicimos fue, desde mi criterio limitado y desde mis prejuicios, decidí invitar a participar en un proceso de limpia a pastores evangélicos, ¿no? Y también a, bueno, evangélicos en general. Y lo que hice fue invitarlos. Invité a un pastor adventista, a un metodista, dos pentecostales, que son de dos iglesias diferentes. Y de todos los que invité, a los únicos que aceptaron la invitación fueron los pentecostales. La adventista y la metodista, no, dijeron que ellos no se sumaban porque les habían enseñado que no tenían por qué estarse mezclando con otras iglesias, ¿no? Empezamos a hacer el proceso de limpia y en la primera jornada de este trabajo, la sorpresa fue que la iglesia más grande del pueblo se sumó sin haberlos invitado de manera directa, porque se dieron cuenta que empezábamos a limpiar, que era la iglesia católica. Y luego los católicos nos dijeron, ¿y por qué no nos invitaron? ¿No? Yo desde mi prejuicio no los invité porque consideré que no iban a jalar. Entonces, fue una experiencia muy bonita, lo empezamos a realizar. ¿A qué voy con esto? Si no queda claro por qué se está haciendo, eh, se puede ocupar para otras realidades. Al final, yo salí de esta comunidad porque fui por un periodo corto y la persona que estaba al frente del pueblo, que era el presidente, empezó a decir, atribuirse el trabajo, ¿no? Entonces, nunca quedó claro el por qué. O sea, primero quedó claro que eran las iglesias y después fue un tema porque se perdió el liderazgo. Ya los que estábamos en un primer momento no pudimos, nos tuvimos que ir, etcétera. A lo que voy, mi hermano, es que sí, es muy importante barrer, limpiar las áreas. Eso yo creo que hay que hacerlo de manera constante. O sea, la iglesia lo tiene que hacer, tenemos que cuidar nuestras zonas verdes, el medio ambiente. Eso está muy bien. A lo que voy, mi hermano, es de qué forma eso afecta positivamente el desarrollo y el crecimiento de los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres. De qué manera nosotros aportamos en contra del tema, por ejemplo, de la violencia. Aunque estoy de acuerdo que el tener áreas limpias evita, por ejemplo, que las personas que se van a drogar se escondan, ¿no? Porque está comprobado, se hizo un estudio, no, no es un estudio, vaya, se me olvidó el nombre. Bueno, un sociólogo hizo un ejercicio, ¿no? Donde en un lugar dejaron ciertas cosas rotas, abandonadas, manchadas, y que fue lo que pasó con el tiempo, que se alentó al vandalismo, ¿no? Entonces, quiere decir que los lugares limpios sí comunican algo, los lugares ordenados comunican algo. Entonces, considero que está bien, pero repito, mi hermano, hay que reforzarlo. Por ejemplo, lo que mencionábamos con Edith, ¿no? Edith está haciendo un muy buen trabajo con personas que necesitan ayuda y hay que tener esta disposición, hay que tener la iglesia preparada para cuando las personas necesiten escuchar de la palabra, nunca falte la palabra, que siempre la palabra esté ahí, ¿no? Entonces, en este caso, mi hermano, hay que tener muy claro, o sea, sí se está sirviendo, pero queda claro que es un servicio. Aparte, no nos queda. Yo respeto que salgan con las camisas de la ID7, pero si no salieran con esas camisas De todas que. maneras, Así es. No, pero aparte también digo, si las personas ven que se están limpiando, no habría como tal también, ¿cómo lo digo? Eh, si le quitamos, ¿verdad? El ID7, las personas pueden decir, pues son buenos vecinos que estaban barriendo y ahí puede quedar, pueden alentar a que se haga esto. Nuevamente, el servicio tiene el propósito. Nuevamente, quiero dejarlo muy claro con el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús cuando servía, él intervenía en situaciones muy específicas porque habían situaciones que estaban sometiendo, lastimando, ¿no? Estaban afectando a las personas.
la vida, la calidad de vida se estaba comprometiendo. Entonces, en ese sentido, y considero, mi hermano, que tendría que reforzarse, ¿no? Que se esté atendiendo en esas situaciones o necesidades que realmente pues, la sociedad está padeciendo. Repito, lo que se está haciendo está muy bien, pero hay que reforzarlo. Ujú. Sí, hermano, si me permite mandárselo por mensaje lo que hice con la iglesia anterior y que me pudiera dar su punto ahí de vista, ¿verdad? Digo, a lo mejor aquí queda corto las palabras, pero sí, sí, fue todo un proceso. Y ahora integrando todos estos elementos de gracia cara, de Cristo Praxis, de misión integral, entonces creo que va a tener un enriquecimiento aún mayor y aún más porque esta iglesia en la que estamos, mi familia y yo, es un poquito más conservadora, que mira nada más hacia adentro. Entonces creo que también ayudaría más a ver hacia Ah, ok. afuera. Sí, sí, para las iglesias conservadoras, sacarlos a barrer las calles, eso es todo un logro, ¿no? Sí, hermano, pues hay que sacarlos a barrer entonces. Gracias, hermano. Muy bien, hermano, gracias. Gracias, mi hermana Norma. Gracias, sí, es correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nuestra hermana Norma tiene razón. Es el síndrome de las ventanas rotas. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, siguiendo explicando el proyecto, ¿cuáles son los rostros? Bueno, y aquí mi hermano Rubén, también en el proyecto les pido que explique, ¿no? A quién va el servicio, ¿no? ¿Cuáles son los rostros, ¿no? De los sujetos teológicos que habíamos ya también platicado del sufrimiento de la comunidad, a quién se está ayudando, ¿no? A las personas que están en situación de adicción, violencia intrafamiliar, pobreza, niños, adolescentes, jóvenes en riesgo, migración, etcétera. Muy bien, hay que tener muy identificado a quién se está sirviendo. Referente a la misión, también mencionábamos, repito, que se pueden integrar las 8 líneas de acción. Puede haber ahí una integración, aunque algunas de las líneas quiero decirlo claro para mis hermanos de México, algunas de las líneas de acción para la iglesia van enfocadas a la iglesia, al interior. Entonces, hay que enfocarnos en las líneas que evidentemente tienen que ver con los ministerios de amor, ¿no? Por ejemplo, los ministerios de amor es el servicio hacia afuera. La propuesta de proyecto puede adaptarse al plan de la iglesia local. Recordemos que ya estamos a punto de terminar el año, por eso lo mencionaba, porque el proyecto, bueno, no sé si en sus congregaciones, pero en todas las congregaciones, el plan de trabajo se empieza a cocinar desde noviembre, diciembre. Entonces, cuando ya inicie el año, el plan de trabajo ya tiene que estar listo. El pastor, y más si es dedicado, tiene que tener su plan anual, tiene que tener ya la estructura de qué se va a predicar, qué se va a enseñar, qué se va a realizar. Entonces, el plan de trabajo tiene que estar ya determinado. Entonces, ustedes, al tener ya este proyecto, le pueden decir al pastor, ¿no? Pues hermano, pues casi, casi pues, le estoy ayudando, intégralo a su plan. No tendría por qué decir que no, porque se está atendiendo la misión, ¿no? Se está encarnando el evangelio. Entonces, repito, puede sumarse al plan de trabajo de la iglesia. Puede ser un proyecto interlocal, lo que preguntaba nuestra hermana Edith. Bien. Acciones de compasión y misericordia. Mi hermano Rubén, bueno, aquí habían unas propuestas, no es obligatorio, o sea, es una forma de hacerlo. Por ejemplo, desayunos comunitarios. Creo que todos conocemos los desayunos comunitarios. En algunos estados, el gobierno llega a colocar algunos desayunos, desayunadores comunitarios. No siempre sucede. Entonces, la iglesia lo puede hacer. Aquí me quiero detener rápidamente. Muchos niños no tienen un muy buen desempeño en la escuela. ¿Por qué? Porque no tienen una alimentación adecuada. Ujú. Entonces, una forma de poder ayudar a los niños de nuestro país, los niños de nuestra gente, es, por ejemplo, que la iglesia tenga un desayunador comunitario. Entonces, esto pudiera ser más funcional para iglesias grandes o iglesias que sus sectores están muy cerca, pudiera funcionar, pero bien. Puede también funcionar lo que son los bazares solidarios para, por ejemplo, lo que mencionaba Edith. Hay personas que se encuentran de paso, van viajando, son migrantes.
esas personas no traen ropa. Bien, ¿qué podemos hacer? Darle ropa a los niños, adolescentes, los jóvenes, los adultos. Vaya, eso es muy necesario. Por ejemplo, Tehuacán es una ciudad de paz. Entonces, ahí una ocasión me tocó coincidir, fue una temporada que hacía mucho frío, se les llevó ropa y sí, las personas lo necesitan. Entonces, la ropa se necesita. Todos los valores solidarios no deben de faltar. También lo que mencionaba nuestra hermana Norma. Nuestra hermana Norma, a lo mejor ella puede dirigir un ministerio de servicio. Por ejemplo, apoyo académico a estudiantes de primaria, secundaria o preparatoria. Hay muchachos que, pues por diferentes razones, no van bien en la escuela. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Intervenir. Y en la iglesia tenemos jóvenes universitarios que se pueden sumar, hermanos que pueden también intervenir. Visita a enfermos, no solamente de la iglesia. Hermanos, han acompañado personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas en etapas ya muy avanzadas, que no son de la iglesia. Créanme, que son las personas que más están dispuestas a escuchar y recibir una oración. Ahí la iglesia no tiene pretextos para, ¿verdad? Para poder intervenir. Acompañamiento a personas, familias en crisis. Muy bien. Y bueno, algo que sí ya es, que es muy complicado en ocasiones para la iglesia encarnar es el tema de la acción liberadora, ¿no? Que la iglesia necesita capacitarse y necesita tener respaldo también legal. La iglesia se necesita capacitar en todos los aspectos, ¿no? Para, por ejemplo, denunciar la injusticia, denunciar delitos, ¿no? Apoyo a mujeres violentadas, lo que comentaba nuestra hermana Edith. Dentro de la iglesia, hermanos, hay hermanas violentadas. Pero cuando la predicación no es una palabra de consuelo y también de justicia para la iglesia, muchas hermanas se quedan calladas. Pero cuando la predicación empieza a cambiar, las hermanas, las jóvenes, los niños, los adolescentes, empiezan a hablar. Entonces, es muy importante que la predicación sea liberadora. Em, y bueno, también les mencionaba que es importante integrarse a organizaciones civiles. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia no tenemos la estructura para poderlo hacer. A ver, hermano, yo les pregunto rápidamente, ¿pueden levantar su mano quienes tienen congregaciones que pudieran, ¿verdad? En algún momento tomar la decisión de ser casa hogar o de ser un anexo para personas que evidentemente están en situaciones de adicción, que tengan las estructuras, que la iglesia pueda apoyar? ¿Quiénes? Vean, normalmente los templos solamente se ocupan sábado y domingo, nada más. Y a veces solamente sábado. Muy pocas congregaciones todavía conservan el culto del viernes, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que todas deben de tenerlo, ¿no? Pues eso es algo, un tema de tradición. Pero a lo que yo voy es que en muchos templos solamente se ocupan sábado y domingo. Los templos, por ejemplo, pudieran ser un lugar para poder recibir a los niños, recibir a las personas en situación de crisis, ¿no? Es más, hay templos donde solamente asisten 13 personas y en menos de 20 minutos, media hora ya está el otro templo, hay otras 30, o sea, pudiéramos mejor reunirnos en una sola congregación. El trabajo para el pastor sería menos, ¿no? Habría calidad en la alabanza, calidad en la predicación, calidad en la enseñanza, pero no, estamos en una era donde también los hermanos todos quieren tener su templo, aunque el templo solamente tenga el lugar para reunirse los adultos. Bueno, eso sucede en México, en Estados Unidos creo que renta, ¿no? Y es una realidad muy diferente. No sé si mi hermano José levantó la mano para comentar, nada más quiero terminar explicar esto. Bueno, está la oportunidad para integrarnos a organizaciones que ya existen. También es importante tener talleres de concientización, aparte de hablar de lo que significa servir el día de hoy, ¿no? ¿Qué significa asumir la vocación de servicio hoy día? También es importante hablar sobre diferentes temas. Por ejemplo, tema de adicciones, ¿no? ¿Qué son las adicciones? ¿A qué- ¿Por qué surgen? ¿No? ¿O cuál es la base, el origen?
Y todo esto evidentemente viene desde la familia. También les mencionaba sobre el discipulado. Es importante encarnar el discipulado en las congregaciones. Es necesario crear grupos de discipulado, no es necesario que sean tan grandes, pueden ser pequeños y es hasta más fácil trabajar grupos de discipulado pequeños porque le damos seguimiento. Yo les mencionaba también que evitemos que en el discipulado se centre meramente al tema doctrinal. El discipulado tiene que hablar del evangelio, de cómo el creyente madura, cómo se vive la fe aquí y ahora. El discipulado tiene el propósito, no, vean, muchas veces el discipulado se centra en el fundamento doctrinal. Y aunque sí es importante hablar del fundamento doctrinal, muchas cosas del fundamento doctrinal se enseñan y se enseñan mal. Bueno, eso es otro tema, pero no hay que detenernos a eso. Entonces, también el discipulado puede atender la lectura bíblica guiada para generar hermenéuticas liberadoras. ¿Cómo la iglesia? Vean, hay hermanos que llevan ya 6 años en iglesia y todavía le preguntan al pastor si lo que van a hacer está bien o está mal, ¿no? Pastor, me regalaron una hojaldra porque pusieron el altar. ¿Me la puedo comer? ¿Cree usted que esto esté bien? Imagínense hacer misión todavía con ese tipo de preguntas, ¿no? Hermano, cómasela y deja de estar preguntando. No, a lo que voy, hermanos, es que la iglesia, si sigue todavía con ese tipo de preguntas, quiere decir que la iglesia está chiquita, así, chiquita, su criterio chiquito, ¿verdad? Su compromiso chiquito. Por lo tanto, también su valor chiquito. Me refiero al valor de encarnar la misión, de la valentía de asumir el compromiso de cargar la cruz. Bien, bueno, no me quiero distraer. Entonces, a lo que yo voy es que hay que tener lecturas liberadoras. Hay que leer la Biblia de manera liberadora. Ujú. Es tremendo, ¿no? Es vergonzoso también y preocupante que todavía desde el púlpito se esté sometiendo a las hermanas. Ya no puede seguir existiendo eso en nuestro tiempo, pero bueno, todavía existe. Hay que prevenir la violencia, hermanos. México es un país que confunde amor con odio. Ah, así es nuestra realidad con México, no sé en los demás países, ¿verdad? Pero el mexicano es así. Entonces tenemos una situación, un embrollo, entonces tenemos que concientizar a la iglesia sobre lo que es la violencia. ¿Cómo una persona va a saber que está siendo violentada si no sabe que eso es violencia? Tenemos que concientizar a la iglesia para que se detenga ya esto, ¿no? Bien, y también hay que aprender a leer los tiempos. La iglesia necesita tener una lectura crítica de lo que estamos viviendo aquí y ahora. Muy bien. ¿Qué resultados se espera del proyecto? El proyecto debe atender una necesidad específica de la comunidad para garantizar su eficiencia. Es compromiso del cursante buscar las herramientas necesarias para atender de manera pertinente las necesidades de su comunidad. Muy bien, con eso termino, mis hermanos. Ahora sí, últimos comentarios. Tenía la mano levantada mi hermano Miguel. Rubén, no sé quién la levantó primero. Adelante, bueno, mi hermano Rubén. Gracias, hermano. Hacía mención que en los templos hay infraestructura, pues prácticamente que está, pues ahí nada más de adorno, ¿no, hermano? Por decirlo así. Acá, al llegar en esta iglesia, hay 3 salones arriba de 5 por 4 y otro salón que fácilmente se pueden hacer eventos. Entonces yo veo la necesidad ahí y le pido permiso al pastor porque una de las tareas que tengo aquí es enseñarles un discipulado, pero ahora estoy agregando lo que estoy viendo aquí con usted, ¿no? Que es muy enriquecedor al discipulado que ya tiene la iglesia. Entonces tomo un salón y empezamos a hacer esto, ¿no? Entonces en esta iglesia sí hay infraestructura inclusive para recibir a marginados, recibir a drogadictos y un sinfín de casos y cosas que se pudieran necesitar en la misma comunidad de la iglesia. Entonces hay mucho de dónde trabajar aquí, ¿no? Gracias. Sí, sí, mi hermano, solo quiero mencionar que si se van a enfocar, por ejemplo, en situaciones que menciono de personas que están en situación de consumo, antes de hacerlo es importante el planteamiento y recordar que eso se tiene que hacer con una participación interdisciplinaria.
No solamente es la palabra, recordemos que el ser humano es un ser integral, entonces las diferentes dimensiones del ser humano se tienen que atender. Muy bien, es necesario la intervención de médicos, psiquiatras, psicólogos especializados, ¿no? Para que se pueda atender de manera adecuada y ver todo lo que implicaría, mi hermano. Hay muchas situaciones ahí de fondo. Bueno, como no es clase de problemas sociales en México, no adentre, pero es importante mencionar que cuando se tratan estas realidades, eh, aunque uno no quiera aceptarlo, los anexos son un mal necesario, ¿no? ¿A qué me refiero? La estructura que ellos han establecido a lo largo de los años ha tenido pues buenos resultados, ¿no? Hay excesos, hay situaciones que no están del todo bien. Por ejemplo, si nosotros revisamos la estructura o la forma como funciona un anexo hoy día en México y lo leemos desde la luz de derechos humanos, híjoles hermanos, tendríamos ahí una situación, pero hay una justificación. Entonces, hay muchas situaciones que mencionar. Digo, mi hermano, ahorita es que la iglesia esté sirviendo y que lo haga bien, ¿no? Que tenga una clara lectura de qué es el servicio y hay que hacerlo, los proyectos hay que encarnarlos. Pero yo mencionaba esto, ¿verdad? Que en algún momento ojalá las iglesias se lo permitan, pero que al final yo creo que ese futuro que nos espera como iglesia, como país, por todo lo que está sucediendo, que nuestros templos no solamente sean para reunirnos en sábado, y no solamente unas horas, sino que realmente sean casas de misericordia. En algún momento sucederá, en algún momento la iglesia podrá llegar a esa comprensión, pero bueno, hay todo un proceso, mi hermano, que atender para ello, ¿ok? Gracias, mi hermano. Mi hermana Blanca, por favor, y vamos terminando. Hermano, ya que estamos en las cosas finales, yo no he podido subir las tareas, hablando de otro tema. ¿Hay chance de que se puedan subir extemporáneas? Sí, mi hermana, sí, sí hay, nada más que evidentemente pues ya no tendrían el mismo la misma calificación, mi hermana. Pero no se preocupe, en diciembre tenemos un curso para regularizar. No, no Ok. es cierto, hermana. No, no, no. Sí, envíelas. Envíe Ay, todas las no. tareas, hermana, sin problema. Gracias, hermano. Con gusto. Muy bien. Hermanos, sí, por cierto, hay hermanos que no han enviado tareas y se vale reprobar, hermanos, aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, mis hermanos? Hay muchos que no han enviado tareas. ¿De a cuánto estamos hablando, hermano? No, mi hermana, híjoles, ¿cómo le hacemos? Aplique gracia, hermano. Vamos a aplicar la gracia, es correcto, pero también vamos a aplicarles la cruz. Lo que Pero decir de que la usted no es cara, fregado. La aplíquela a gracia la cara. cara. Muy bien, hermanos, pues espero sus tareas. Igual les pido que le envíen porque ya tenemos muy poco tiempo para subir calificaciones. Y si ustedes me envían todas las tareas, la próxima semana me voy a dedicar a calificar proyectos, a revisarlos, leerlos. Y también tenemos mucho trabajo aquí en el CEN, tenemos algunas actividades que realizar. Entonces, no es un acto de gracia que me envíen de un golpe todas las tareas. Entonces, hermanos, envíen todas las tareas, por favor. Los que no las han enviado, les pido que las envíen para que puedan pues salir muy bien en sus calificaciones. Recordemos que al final lo importante no es tanto la calificación, ¿verdad? Sino el aprendizaje y que esto se consolide, ¿verdad? En una sabiduría práctica, en una sabiduría bíblica, evangélica para atender la misión. Así que, pero aún así, mis hermanos, es necesario que las envíen. Adelante, Uri. Hermano, una pregunta. El día de mañana se envía el ensayo y me parece que había dado otra fecha para el proyecto, ¿o me equivoco? Mañana es el ensayo y les di hasta el 24 para el ensayo. Perdón, para el proyecto. Mañana ensayo y el 24 el proyecto. Es que me pidieron que modificara las fechas. Y 24 de pues diciembre, hermano. 24 de noviembre. 24 de noviembre. Ya se aplicó la gracia, mi hermano David, ¿eh? 24 de noviembre. Así es que envíen sus proyectos, envíen sus ensayos y bueno, pues sin duda todos
van a salir con 9. El 10 es para el Señor. Hermanos, es un gusto haber tenido estos tiempos de reflexión con ustedes. Dios les bendiga. Espero que tengan un muy buen descanso. Y bueno, nos saludamos pronto, primeramente Dios. Así Dios lo quiere. Cuídense, mis hermanos. Que estén muy Paz a bien. todos, hermanos. Aquí Paz. cerramos Paz, el curso. hermanos. Pasados, Hasta luego, hermano. Hasta luego. Saludos a todos, Que estén hermanos. bien. Acuerden que el A que todos, acaba primero le ayuda a su hermanos. compañero. Hermano Florindo, Hasta luego, vecino. Vayan a la sesión de invierno, hermanos. Arriba los Falten. Tigres. Saquen las poderes de la suerte. Ya van a empezar. A ese hermano que dijo de los Tigres, repruébalo, hermano. Arriba, arriba Creo de que dónde, sí. hermano Rubén. No lleven playera del Cruz Azul, ni del América. No, esas no. Esas Hermana no, Rocío, Los ¿quién le va, hermana desconocemos. Rocío? Los desconocemos, ¿eh? ¿A quién le va, hermana Rocío? Al Señor. Era playera del I-17. Qué diplomática me salió, hermana Rocío. Al Señor. hasta la Chiva, Chiva colada. Pues, hermanos.